Esto es lo que somos. La gente Caribe. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de La gente Caribe. Mi nombre es Paula Ballestero y el día de hoy estoy con Delfina Chacón. Hola Delfina, de verdad que qué emoción poder tenerte aquí. ¿Cómo estás? Lo mismo digo, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy bien. ¿Cómo estás tú, Paula? Excelente, créeme que estoy muy encantada de poder tener la oportunidad también de conocerte porque he escuchado sobre ti y también he tenido la oportunidad de saber un poquito de tus proyectos y me parece primero que todo hermoso, pero vamos a hacer una pequeña introducción para las personas que nos están viendo Claro y que me sí. encantaría que por favor tú misma nos dijeses quién eres, quién es Delfina y qué hace. Vale, primero, muchas gracias. Muy bonito, me hace sonrojar. Eh, Nada, mi nombre es Delfina Chacón, soy muchas cosas, comunicadora social y periodista por estudios de pregrado, también soy magíster en producción de cine y televisión. Soy investigadora independiente y soy creadora de un proyecto súper bonito con el que ya llevamos 4 años, que se llama Encuadradas, que es un proyecto de difusión y de investigación sobre cine hecho por mujeres del Caribe colombiano. Cuando tuve la oportunidad de conocer sobre ti, lo que más me llamó la atención fue ¿por qué cine femenino? ¿Por qué cine femenino? ¿Por qué cine hecho por mujeres? Porque soy mujer, porque soy del Caribe, porque quería conocer quiénes eran esas mujeres que dejaron esas huellas en el camino o que labraron ese camino por el que yo quería andar algún día, que era el audiovisual. Eh, y porque vale la pena resaltar todas esas figuras que han sido desdibujadas de la historia y de esos libros de texto que tanto estudiábamos cuando estábamos en la universidad. Y básicamente por eso, porque vale la pena resaltar esos perfiles, conocerlos yo como persona individua y también darlos a conocer de cierta forma. ¿Cómo nació principalmente la idea de crear este proyecto? Tengo entendido que no eres tú sola. Entonces, como colectivo, también son mujeres el resto de personas que están en Encuadradas. ¿Dónde sale ese deseo de visualizar el trabajo femenino dentro del cine? Bueno, todo nace 5 años atrás, básicamente, como a finales de 2018, cuando empecé a investigar para llegar a mi tesis de grado, del pregrado. Y bueno, fue una investigación que se dio, luego, después de presentarlo, lo seguí desarrollando individualmente durante la pandemia, básicamente. Se creó ya de cara al público la plataforma, porque toda esa investigación era necesaria ponerla a disposición del público, porque de nada sirve, y esto siempre lo digo, de nada sirve hacer una investigación si no está al servicio de las comunidades, porque al final de cuentas es un PDF más que se queda ahí archivado en algún ordenador, en algún computador. Entonces, pues eso, en 2020 empezó este lindo viaje, y luego a lo largo de todo este tiempo han venido y han hecho parte distintas personas, han colaborado dentro del equipo, han colaborado de manera externa al equipo, y ha sido súper bonito porque he tenido la oportunidad de conocer mucha gente que ha aportado. Hubo una época en la que trabajábamos, me apoyaba una amiga porque yo estaba sola en el proyecto. Luego llegaron 3 personas que me apoyaron, que sus nombres son Laura Ballesteros, Lucía Rázola y Valeria González Rubio. Luego actualmente estoy trabajando con Carmen Viveros, que es productora audiovisual, también es docente audiovisual, y pues eso, o sea, ha sido como un ir y venir de personas que han aportado cosas muy bonitas al proyecto,
Y sí, se han creado sinergias muy lindas y han permitido que siga creciendo y que se esté conformando de la manera en la que se está conformando hasta ahora y que se está presentando al público. También yo vivo en Madrid, en España, y también hay compañeros de estos lares que me apoyan. Por ejemplo, Luis González, que es un amigo que es dominicano, que gracias a ese contacto me permitió este año llevar un evento, una sesión de una muestra audiovisual del Caribe, desde el Caribe dominicano y Wow. colombiano. Entonces ha sido muy bonito, eso fue junto con la Cinemateca Dominicana. Y también otra amiga de acá que se llama Gracia Cerega, que también me ha ayudado muchísimo, me ha apoyado muchísimo en todo el tema de escrito, de creación de contenido web y eso, seguimos. Es una red, básicamente. Son como personas que mutuamente se apoyan en ese proyecto, qué bonito. Y sobre todo que principalmente son mujeres impulsando el desarrollo que históricamente también han sido expuestos por mujeres. Así que qué hermoso proyecto. Muchas Escuché por gracias. allí varias cositas interesantes que me gustaría preguntarte. Inicialmente me dices que comenzaste en 2018 con una investigación de tesis. Y durante tu carrera, ¿siempre tuviste el enfoque que tienes ahora o fue básicamente en ese momento cuando descubriste un área de oportunidad que querías explorar? Bueno, o sea, yo me he considerado una persona feminista, activista, desde creo que finales del colegio, cuando Ok, conocí el término, porque eso, sí, cuando uno conoce es el un término término, reciente. no tanto reciente, sino que quizá no se trataba en las aulas de clase en su momento cuando yo estaba en el colegio. Entonces, quizá era un ejemplo que daban algunas profesoras cuando te decían, yo estoy en un colegio de monjas. Entonces era Ok, era yo cuando, una femenino, no de monjas, pero femenino. ok, pues mira, el mío era femenino y de monjas, pero Ok, también era la perspectiva que tenían esas monjas, que eran bastante como, o sea, tienen que ser observadoras. libres, no todo lo contrario, o sea, ¿Sí? tampoco súper liberales, pero que eran, no sé, era un acercamiento bastante de, bueno, ustedes son, a pesar de que tenían obviamente sus cosas católicas y tales, eh, no diciendo que esto es algo malo, pero obviamente un tema No, no, para conservador, nada. pero Por también era esto supuesto. de, como todas ustedes son niñas, ustedes tienen que aprender a valerse por sí mismas, no depender de Wow. nadie y tales. Y bueno, entonces luego ya en la universidad era esto de un poco la lupa de me están enseñando muchísimos teóricos hombres, me están enseñando muchísimos realizadores hombres. En la historia Ok. no está ninguna persona que sea mujer. Entonces era como esta duda constante que luego resultó en conocer en los primeros semestres por cosas extrañas del mundo. En un video de Facebook me enteré de quién era Alice Guy Blaché, que es la madre del cine de ficción, y que también fue la primera mujer en realizar cine en el 97. Y a partir de ahí ya fue como, ¿quiénes son las mujeres que hacen cine en el territorio donde yo me encuentro, el territorio del que yo Ok. soy? Claro. En un momento pensé que no había nadie haciendo cine, eso de que no conoces, entonces creo, bueno, quizá a lo mejor aquí no haya mucha gente, por decir algo. Y luego, a finales de 2018, empecé a investigar, empecé a coger libros en la biblioteca, a ver si existían registros dentro de la literatura académica de mujeres que hicieran cine en el territorio caribe colombiano y en Colombia en general. Luego en 2019 empecé el proceso de investigación de la tesis como tal del proyecto de grado y ahí me fui dando cuenta que había muchísimas mujeres haciendo cine y que habían hecho cine en nuestro territorio y sobre todo en Colombia. Pero claro, esto se consiguió fue buscando, preguntando, porque no había como nada concreto dentro del mundo académico que dijera tantas mujeres hacen cine del Caribe, ni estas son las mujeres del cine del Caribe. Había un libro que es de Gonzalo Restrepo que se llama Breve Historia de los cineastas del Caribe colombiano, que es bastante breve, pero es un aporte que se aprecia muchísimo. Y Eh,
tiene el aporte o incluye mujeres dentro de ese libro? Incluye 5 mujeres. Menciona más de 20 hombres, pero incluye 5 mujeres. Y eso era un buen comienzo. Era un buen comienzo Claro. para una investigación. Entonces, nada, eso siguió y ya se me olvidó cuál era la pregunta inicial. Pero, No te preocupes, adelante. pero sí, básicamente fue eso. Darse cuenta que realmente hay muchísimas mujeres haciendo cine. Y esto te hablo de 2020, que yo no conocía mucho más del campo. O sea, yo había trabajado en una serie de televisión de Telecaribe, pero no conocía mucho más allá de eso. Y también era darse cuenta que, claro, este profesor mío que es de audiovisuales conoce a esta con la que ha trabajado. Entonces ahí empezamos a hacer todo un reconteo, un mapeo. Se creó el directorio, la base de datos, que ahora está en un directorio web en encuadradas.com, que es nuestra página. Se creó también una base de datos de perfiles que sigue creciendo. Y nada, así poco a poco, yendo por cada uno de los departamentos, dándonos cuenta que hasta el momento tenemos un directorio que ha llegado a 111 mujeres que hacen cine del Caribe colombiano en general, teniendo súper presente que San Andrés, el archipiélago de San Andrés, provincia de Santa Catalina, también hace parte del Caribe, que suele ser un territorio bastante olvidado. Y bueno, ya esto es tema que no vamos a adentrarnos, pero eso, esa necesidad de como ser muy conscientes que siempre han habido mujeres haciendo algo. Y desde que empezó el cine en Colombia, en el Caribe colombiano, que todos recordamos, todos los que conocemos la historia del cine del Caribe colombiano, nos suena el nombre de Floro Manco, pero a nadie le suena el nombre de Raquel Bermúdez, que fue su esposa, que era Samaria y que le revelaba las películas. Entonces eso también es uno de esos trabajos iniciales, exactamente, es uno de esos trabajos iniciales que vale la pena tener en cuenta y decir, bueno, siempre estuvimos dentro de esa historia que no nos han contado. Y vale la pena seguirlo. Exactamente. Wow. Creo que sobre todo para quienes, al igual que tú, estamos como en una etapa de descubrimiento y desarrollo dentro del mundo feminista, es sobre todo impresionante escuchar, o bueno, más bien reiterar el que el trabajo femenino a lo largo de la historia se ha tenido poco en cuenta, pero que gracias a los tiempos que estamos evidenciando actualmente, tenemos las herramientas para publicarlo y darle el reconocimiento que en su momento no tuvieron. Así que inicialmente gracias por ese proyecto tan bonito y gracias también por todo el aporte y esfuerzo que has puesto en ello. Ay, gracias. Creo que al igual que yo, muchas de las personas que te siguen también dicen como que wow, qué hermoso proyecto y qué bonita iniciativa, no solo a ti, sino a todo el equipo que mencionaste anteriormente. Y muchas gracias. Ahora me gustaría preguntarte si durante toda esa investigación que tú has venido haciendo e incluso actualmente, tú podrías reconocer cuáles son los desafíos que las mujeres se enfrentan principalmente al adentrarse en el mundo del cine. Depende mucho de qué contexto hablamos también. Porque yo creo que en el Caribe colombiano, uno de los desafíos que obviamente con el tiempo esto por suerte ha ido cambiando poco a poco, muy poco a poco, pero va cambiando, lo cual se agradece mucho, es que sigue existiendo un campo machista, pero no solamente en el cine, y eso es lo triste, o sea, es algo que permea muchísimos campos. Obviamente ahora, en 2024, ha avanzado muchísimo, de cierta forma, pero yo creo que es la estigmatización de que se continúan, o sea, cuáles son los cargos que ocupan las mujeres dentro de las producciones audiovisuales. Entonces, tipo, algo cuando empezábamos a hacer la investigación era, o sea, teníamos preguntas, recibíamos respuestas un poco, qué sé yo, que había mujeres que se habían sentido el machismo dentro de la realización audiovisual, había mujeres que no lo habían sentido tan fuerte, habían personas que no se habían dado cuenta de ello, porque también es algo que está muy dentro de nuestra cultura caribe. Entonces, pues yo diría que eso, que uno de los mayores desafíos es que nos permitan
entrar a esos campos, que nos permitan ocupar esos espacios que nos merecemos, porque somos personas con talentos, así como cualquier otra persona, somos personas con talentos que tenemos la capacidad de ocupar esos espacios que quizá antes no eran concebidos para mujeres, pero cuando te digo antes me refiero a los inicios de los tiempos. Sin embargo, sí, por ejemplo, yo hablaba con una mujer gaffer, que de Sincelejo, me puedo estar equivocando si no es de Sincelejo, sino de otro lado, pero yo creo que sí era de Sincelejo, que es una Vamos a gaffer. creer todos en tu palabra. ¿Cómo? Todos creemos en tu palabra, Está tranquila. bien. Pero nada, que es una hacedora de cine que ha trabajado en el tema de la dirección de fotografía, gaffer, iluminación, y me contaba, esto era para 2020, 2019, que estábamos haciendo toda la investigación, que ella como es bajita y como se ve como muy cute, muy tierna, Okay. Entonces los hombres de las producciones le decían, no, pero va a necesitar un asistente hombre para que le ayude a cargar las luces, o va a necesitar otra persona para que pueda hacer tal o tal cosa, porque no la creían capaz de cargar con el equipamiento del audiovisual. Y por lo menos hay una iniciativa que se llama como foquistas, o no recuerdo muy bien el nombre, pero en redes sociales, que empezaron como un trend de mujeres cargando una cámara y cargando a su hijo y diciendo que de los dos pesa más. Y es como la ironía del caso de, claro, o sea, Sí. le dices a una mujer en el campo que no puede cargar una cámara porque es muy pesada, pero luego le das al hijo para que lo cargue. Porque Exacto. es su labor de mujer. Entonces, si puede cargar un hijo que pesa más que una cámara, ¿cómo no va a cargar una cámara? Entonces es como, no sé, o sea, ese mayor desafío para mí es seguir derribando estos estereotipos que existen en la cultura, en la sociedad, que son meramente machistas y que están basados en una ideología de un pasado de creer que las mujeres son más débiles que los hombres, que tienen menos capacidades artísticas, que solamente pueden ser productoras porque es una labor de hogar, que solamente pueden ser, qué sé yo, tema de maquillaje porque se maquillan, que solamente pueden ser tema de vestuario porque saben coser. Pero vuelvo y te digo, esto es una visión que está cambiando mucho, por suerte, porque hay muchísimas mujeres haciendo cine, sobre todo actualmente en temas de dirección, lo cual es súper emocionante porque por lo menos el año pasado batimos récord en Colombia con 73 producciones dirigidas por mujeres en toda Colombia. Wow. Hablando de largometrajes, de solamente largometrajes, seguramente cortometrajes eran muchísimos más. Entonces, eso, o sea, es seguir peleando esos espacios que nos merecemos porque sí. Ahora que mencionas eso de que simplemente, o usualmente, se suele dar ese tipo de trabajos a mujeres, ¿crees que es una manera de perpetuar los roles de género? 100%, 100%, y no solo dentro del cine, dentro de cualquier campo que tú indagues, cualquiera. Pero por eso estamos, y ya hace muchos años estamos trabajando en eso, y no solamente nosotras encuadradas, sino muchísimas organizaciones feministas, desde el derecho, desde los mismos campos del audiovisual, o sea, creando espacios en los que, qué sé yo, que una mujer crea un espacio seguro para hacer una película, un cortometraje, un documental, un lo que quieras. Y contratan muchísimas amigas que hacen parte también del campo. Entonces, como eso de echarnos una mano siempre Sí. hace que las cosas vayan un poco mejor. Y por lo menos ahora que me acuerdo de lo de los espacios seguros, con todo lo de Rex Sisters, es una colectiva audiovisual que estaba en pro de asegurar, o sea, crear más espacios seguros en el audiovisual, que se volvieron o sea, que creo que sacaron la iniciativa durante pandemia también, o posterior a pandemia, no recuerdo muy bien, pero es eso, o sea, se trata de nosotras, si no nos dan los espacios los tomamos.
Creo que lo importante es iniciar Así es, y eventualmente las cosas suceden. así es. Ahora bien, ¿eres consciente de que el proyecto que estás haciendo ahora mismo permite no solo la visibilidad de estas mujeres aquí en el Caribe colombiano, sino que tú están en España, también estás llevando eso a otro continente y con tu amigo le están expandiendo también a América? Pues, o sea, sí, somos conscientes de ello, nos causa como muchísima impresión saber que, o sea, la universalidad que tienen los cortos de llegar a otro territorio y seguir hablando sea tan fuerte, lo cual es súper lindo porque al final de cuentas uno cree que, ay, bueno, mi cortito con mi historia súper local, solamente se va a entender aquí, pero realmente cuando va a otros lugares, y pues, bueno, eso lo vemos claramente en los festivales de cine, cuando llegan cortos de otros lados a otros lados. Eh, pero sí, o sea, ha sido como súper lindo, extraño al mismo tiempo, o sea, ver la acogida tan linda que ha tenido en otras latitudes. Ha sido como muy, muy lindo, o sea, no encuentro otra palabra para describirlo porque ha sido muy bonito. Hemos tenido la oportunidad de ir a distintas ciudades, o sea, de estar en distintas ciudades en Colombia. También hemos participado desde la investigación y desde la realización de muestras audiovisuales en lugares como República Dominicana, como te comenté, en Santo Domingo, en España, en Madrid. Nos invitaron también a un simposio en su momento en Edimburgo, que estuvimos hablando sobre el proyecto. También nos invitaron en festivales, tipo en el FIC Monterrey, a hablar sobre encuadradas. O sea, ha sido algo súper bonito que nos ha llevado a distintos lugares, no solamente a hablar, o sea, no es con el propósito de hablar de uno, sino de hablar de este proyecto que tiene, o sea, la única intención fuerte es seguir resaltando esa historia nuestra. Y a mí me llena muchísima emoción y a veces me vuelvo monótona con mis amigos y amigues hablando solamente de encuadradas, pero es algo que me llena como muchísimo el corazón. Se Porque... nota, la verdad. Gracias. Se ve el amor y la pasión con la que hablas de eso y creo que eso también es una de las razones por las que ese proyecto ha trascendido después de tantos años y una pandemia. Ya, es que nació en la El pandemia. amor que le tienes es Gracias. demasiado visible. Gracias. Pero sí, es eso, o sea, es como esa necesidad de seguirlo mostrando porque a mí cada vez me llena de más como emoción, de más alegría, saber que hay tantas mujeres haciendo cine aquí y es como que ir a otro lugar y mírenlo, miren lo que hacemos allá. Sí hay, sí hay. Sí hay, sí Son más de 5. Sí, exactamente. Entonces es súper lindo, por lo menos. Hace poco, bueno, el año pasado se lanzó, se estrenó el primer largometraje de ficción dirigido por una mujer del Caribe, que es un dato que a mí me vuela la cabeza de manera negativa, pero de manera muy positiva también, porque es como impresionante que solo hasta el 2023 haya sucedido que haya habido un largometraje de ficción dirigido por una mujer del Caribe, que es Nina Marín, con Tierra Quebrada. Que ella es de Valledupar, entonces como que wow, pero al mismo tiempo me emociona muchísimo que ya por fin se esté abriendo ese camino y que vengan muchísimas más mujeres. Y también, por lo menos hay largometrajes de documental, con Gira Plaza o Brien, con El Rojo Más Puro, que también se estrenó el año pasado. Y bueno, los largometrajes que se vienen para este año. Pero eso, o sea, como que es muy lindo ver la acogida que ha tenido en otros lugares y cómo se sigue desarrollando el cine hecho por mujeres del Caribe colombiano y cómo está teniendo visibilidad en todo el mundo. ¿Te suena la frase por ahí de si mujeres no es cine? Me suena mucho. ¿De dónde te suena? De Encuadradas. Bueno, no, o sea, no es la primera vez que se ha dicho, Encuadradas no es la primera persona que lo ha dicho, la primera gente que lo ha dicho, pero es como un eslogan que habla mucho de lo que es Encuadradas y de cómo nace Encuadradas, porque al final de cuentas es como si no tenemos esta parte de la historia,
¿qué historia tenemos? Está incompleta. ¿Qué Exacto. historia tenemos? Si nos hace falta una porción bien grande de la historia, porque, o sea, siempre han habido mujeres haciendo cine, solamente que no están registradas o son figuras que se han desdibujado de esas narrativas oficiales. Y no solamente es en el cine, en distintos campos. Entonces, sí, o sea, Sin Mujeres no es cine. Eso bien alto, bien grande, bien brillante, que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo lo tenga claro. Y que si algún día vas ahí te vas a ver solamente cosas de hombres, te replantees como, bueno, ¿dónde están las mujeres también? ¿Y dónde está la comunidad queer también? También hay que empezar a hablar de, bueno, ya se está hablando de eso, lo cual es súper bonito. Entonces, sí, Sin Mujeres no es cine, clarísimo. Ahora bien, ¿cómo consideras tú que se podría dar un paso adicional para ayudar a que haya un poco más de equidad para las mujeres dentro del cine? Bueno, yo creo que lo principal es como deconstruir esos imaginarios que tenemos. Pero lastimosamente eso se deconstruye desde la cultura y desde la sociedad. O sea, porque si bien es cierto que, Claro que sí. exactamente, porque si bien es cierto que es algo que nosotras ahora, el tema que nos compete es el audiovisual, es algo que permea todos los campos. Lastimosamente es así y esa es la realidad. Pero eh, es eso, o sea, es empezar a ser conscientes de que hay un problema que hay que cambiar, o que hay algo que ya está retrógrado para nuestros tiempos y que por suerte está cambiando, porque no con esto quiero decir que no está cambiando, porque está cambiando y se está notando. Y con esto quiero destacar el récord, o sea, la nueva, no es un récord, pero la nueva, la cifra a la que llegamos el año pasado en cine dirigido por mujeres de Colombia en general, que llegamos a una nueva alta, lo cual es súper bonito porque fueron 73 películas dirigidas por mujeres en todo el año, lo cual es súper alentador porque nunca había pasado antes que fueran tantas. Yo espero que este año sean muchísimas más. Tanto que en Encuadradas hicimos como un reconteo de cuáles eran las mujeres dentro de esos datos que sacaron en Proimágenes y llegamos a esa conclusión, 73 mujeres, de las cuales 2 eran dirigidas por mujeres del Caribe, y luego eso se suman los datos del Caribe, de que ya son 5 mujeres que han dirigido largometrajes, 5 mujeres del Caribe que han dirigido largometrajes, y es muy alentador todo lo que está sucediendo, porque si bien es cierto que estamos en ese proceso de desmontar esas creencias sociales de que las mujeres ocupan un cargo específico dentro de la sociedad, y dentro del campo del audiovisual, ya se están viendo los avances dentro de todas estas producciones que estamos viendo, lo cual es súper alentador para mi concepto. Creo que también lo chévere de eso es que estamos presenciándolo. O sea, estás viviendo un momento histórico que dentro de muchos años se va a poder conversar de ello con tanto orgullo o con más orgullo de lo que ahora mismo se está viviendo. Así es. Entonces también es como ser conscientes de que la cantidad de cosas que el mundo está presenciando y que tenemos la oportunidad de nosotros hacer parte de ellos también contribuye a la historia. Totalmente. Además de eso, pues ahora enfocándonos en Colombia, en lo que es ser para ti Caribe, porque eres de aquí, eres de la costa Caribe colombiana. Estás en España ahora mismo. ¿Tú crees, y eso es una pregunta personal, consideras tú que tú te ves como una persona estereotípicamente Caribe? Lo gracioso del tema es que las identidades, y por eso es que esto es todo un estudio aparte, porque todo el tema Caribe es extenso, pero así como colombianos, así como caribeños, es curioso la pregunta porque al final de cuentas todos somos una mezcla. O sea, los caribeños lucimos de distintas maneras.
Y también así, o sea, como cuando hablamos de Colombia, que tú no, de si tú luces colombiana, no luces de Barranquilla, luces de tal lugar, realmente es como, somos una mezcla todos al final de cuentas. Y entonces es, no sé, creo que no te puedo dar una respuesta exacta a esa pregunta porque es eso, o sea, todo el estudio del tema de las identidades caribe, y por eso no hablamos de una sola identidad caribe, sino que hablamos de muchas. Todos tenemos distintas formas de vernos y eso no nos quita que somos Caribe. El Caribe. Exactamente. Exacto, exacto. Creo que esa es precisamente la idea, que la gente también rompa esos imaginarios de cómo se tendría que ver una persona típicamente caribeña, porque se tiene una idea de playa, música y vestidos de baños, flores, pero cuando hay una persona que se sale de esa casilla es un poco complejo que se pueda asociar a eso con la idea mental que ya se tiene preestablecida. Así que creo que tú y tu trabajo permiten también expandir la visibilidad que se tiene de qué hacen las personas en el Caribe y cómo deben lucir, porque como bien lo has dicho, el Caribe es una mezcla de tantas cosas y eso es lo bonito, Así es. que en medio de la diversidad todos siguen siendo Caribe. Así es. Gracias de verdad, No, Delfina, por a tu tiempo, por ustedes. compartirnos tu historia y por dedicarnos también el espacio para, al igual que muchas otras personas como yo, no sabíamos todo esto que nos estabas contando y créeme que tu trabajo es hermoso, tu esfuerzo es hermoso Oh. y se ve la recompensa en Muchas ello. gracias. Finalmente me gustaría que por favor tú nos compartieras unas pequeñas palabras para aquellas mujeres que quieren involucrarse en el mundo de la investigación, que también es un mundo aparte, Total. que también tiene muchos sesgos de género. Pero tú como mujer, como investigadora y como cine, ¿qué podrías recomendar para esas personas que quieren hacer lo que tú o cosas similares? Que duden mucho de todo lo que está escrito en los libros de texto, que estén en constante rectificación, porque esa es nuestra historia, de eso se trata, y eso lo menciono no solamente yo, sino muchísimas teóricas. Lo que se conoce de nuestra historia es una pequeña parte, solo un pequeño porcentaje, realmente hay muchísimo más, y vale la pena seguir indagando qué hay detrás de ello y seguir aportando a esa historia, porque al final de cuentas todas las mujeres que están haciendo cine actualmente están aportando y están construyendo esa historia. Y que no se les olvide que sin mujeres, sin comunidades afro, sin comunidades queer, no es cine. Entonces es muy importante integrar todas esas comunidades, todas esas perspectivas y esas narrativas dentro de lo que somos, que es Caribe. Gracias, Delfina, de verdad, por compartirnos tu conocimiento y por dejarnos este mensaje que espero que haga meollo en la vida de muchas otras personas. Ya sabemos, hay que inquietarse para hacer historia también. Así es. Gracias, Delfina. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos por acompañarnos en este espectacular episodio. Nos alegra que les esté gustando lo que estamos haciendo. Y no olviden, por favor, que pueden vernos en YouTube y escucharnos en formato podcast. Esperamos que nos acompañen en el próximo episodio.